Bueno, Bueno, son 8:39. ¿Cuál es el primer título que te pide tu unidad número 12? Normas generales, ¿no es cierto? exactamente. Bueno, acá dentro de lo que son las normas generales, nosotros tenemos que hablar de las normas en donde se desprende todo lo que trate, ¿no es cierto?, de la ejecución penal. Por ejemplo, dentro de nuestro sistema constitucional, o sea, ahí tenemos, ¿no es cierto?, el artículo 18 claramente sostiene que las cárceles van a ser limpias y sanas para seguridad y no para castigo. Esa parte, por ejemplo, forma parte de alguna de las normas generales de ejecución penal, porque claramente en las cárceles es donde se va a hacer el cumplimiento efectivo de la pena. O también en esa parte donde dice que toda medida que, ¿cómo es? Bueno, no recuerdo toda la frase del código, de la Constitución, pero, por ejemplo, ese es una de las normas generales, el artículo 18. Ujú, ¿Y por qué? Porque de ese artículo 18 se van a desprender algunas premisas. Por ejemplo, lo que te acabo de decir, de las cárceles limpias y sanas, claramente te está estableciendo cuáles van a ser esas condiciones de detención y claramente estamos hablando de que tiene que haber un trato humanitario. Eso es por un lado. ujú, Y también se busca, digamos, mantener la tranquilidad sí, la tranquilidad de la comunidad. Me- ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros cuando hablábamos al principio de las bolillas, siempre hablábamos de que existía un interés público y un interés individual eh, para aquellas personas que son sometidas a un proceso penal. Entonces, ese interés o ese interés porque exista una tranquilidad, ¿qué quiere decir con esto? Es decir, que exista, ¿cómo te puedo decir? Una tranquilidad pública para seguridad de la gente, ¿no es cierto? Y que tiene relación con el interés individual. El interés individual, estamos hablando del interés que ya, de aquella persona que ya se encuentra condenada, que está ya, digamos, por decirlo, haciendo cumplimiento efectivo de la pena. ¿Por qué? Y bueno, porque claramente el preso va a buscar que se resguarde su integridad física, y no solo física, sino que emocional también. Porque si nos sometemos a lo que dice nuestra Constitución, dice que las cárceles no son para castigo. Y eso tiene relación con resguardar la integridad física y emocional. Y otra de las premisas que se desprende de este artículo 18 como norma general, punto uno, ¿no es cierto?, de la unidad número 12, es que también torna de responsabilidad al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque, por un lado, claramente el juez tiene que hacer cumplir la pena, ¿eh? La pena a la cual fue condenada el imputado, que ahí ya no es más imputado, ahí ya pasa a ser interno, porque ya estamos en la última etapa, en la etapa de ejecución penal, es decir, se empieza a ejecutar la pena, ¿no es cierto? Entonces, como decíamos que las cárceles no son para castigo, y, y si así lo hiciesen, ¿no es cierto? Claramente el Poder Judicial va a tener que responder por eso. Por eso que cuando nosotros antes hablábamos, en la primera etapa hablábamos de un juez de garantías. En la segunda etapa hablábamos, en la etapa del juicio, ¿no es cierto?, de un tribunal, pero eran jueces técnicos. Y acá, en la última etapa, ya tenemos los que son lo que se llama juez de ejecución penal. Y así como tenemos un juez de ejecución penal, también tenemos un fiscal de ejecución penal. Y en el caso de que la persona no pueda pagar un abogado o no quiera, porque ya está preso, digamos, entonces tiene un defensor de ejecución, un defensor oficial de ejecución de la pena, porque acá ya estamos en otra etapa. Hasta ahí es lo que se desprende, digamos,
de, de este artículo 18 como norma general. ¿Para qué se hace esto? Y bueno, justamente se busca, en cierta medida, ¿no es cierto?, que la persona, o sea, que el interno logre, logre readaptarse en la sociedad. Y eso ahora cuando leamos el artículo primero de la ley de ejecución penal, prácticamente ahí te dice cuál es el corazón, cuál es la función, la finalidad de la ley de ejecución penal. Y justamente una de esas es la readaptación de la vida social, ¿eh? Porque claramente se busca a través de estas normas generales que nos pide el programa, se busca que el interno, ¿no es cierto?, aparte de readaptarse a su vida social, también busca que comprenda la criminalidad de sus actos y que pueda también lograr comprender qué es lo que dice la ley, qué se debe cumplir y qué no prohíbe la ley claramente, pero sobre todo qué prohíbe y, y tratar de evitar, hablando ya en otras palabras más vulgares, tratando de evitar volver a cometer algún delito. Entonces, la cárcel, por eso dice que no son para castigos. Su finalidad es la reinserción. A veces a uno por ahí no le gusta, pero esa es la verdad, digamos. Porque se tiene que tratar de lograr una mejor aptitud de apto. ¿Eh? ¿Para qué? Y bueno, para que el interno pueda resolver todos sus conflictos y claramente eso va a ayudar a la, ¿cómo te digo?, a la reinserción. Porque la idea es que cuando sale en libertad es que lleve una vida normal y no que vuelva a cometer otro hecho delictivo. Esa es la idea. Claramente de la idea a la práctica hay un largo trecho, pero eso es lo que establece como regla general o como principios generales, nuestras normas generales que tratan de esto de la ejecución penal que estamos hablando, claramente. También hay que tener en cuenta que no solo nuestro sistema constitucional menciona a esto de la ejecución penal o cómo deben ser los lugares donde se va a hacer cumplimiento efectivo de la pena, ¿no es cierto? Y ahí tenemos las Convenciones Americanas de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay varias leyes que tratan, o sea, o la ley de ejecución penal, claramente, y ahí, justamente en esa parte es donde empieza a hablar de cuáles son los pasos, ¿cierto? Porque se busca una resocialización, también se busca una judicialización y una inmediación por parte del Estado. Eso es importante, eso es muy importante. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa judicialización, de la ejecución de la pena, eh, claramente eso lo dice porque la mayoría de los servicios penitenciarios, ¿no es cierto?, de los centros penitenciarios, están a cargo, a cargo de órganos ejecutivos. Y en realidad deberían estar a cargo del Poder Judicial y no del Ejecutivo. ¿Entendés? Eso es importante entenderlo. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta cuando hablamos de esta ejecución de la pena, de cuáles son los lineamientos, ¿no es cierto? O cuáles son perdón, el, el ámbito de aplicación. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que tener en cuenta esos principios que va a tener la ejecución de la pena, que tiene que ver con la legalidad, con la judicialización y con la resocialización, como te dije hoy. O sea, te estoy volviendo a repetir lo mismo, ¿no es cierto? Luego, para poder entrar en el ámbito, hay que entrar a explicar, digamos, o sea, cuando yo te hablo de ese principio de legalidad, claramente nos está diciendo que todas, o
sea, toda la norma penal y el cumplimiento de las sentencias, ¿no es cierto?, se debe cumplir acorde a la normativa vigente. Eso es. Respecto al principio de judicialización, también te había dicho eso. Y bueno, acá justamente el juez de ejecución que había mencionado yo hoy va a ser el encargado de llevar adelante el cumplimiento efectivo de los derechos de los internos. Eso es claramente algo dogmático de que suceda, es otra cosa, pero ese es el dogma del que el juez de, ¿cómo te dije? De De ejecución, ejecución. el juez de ejecución pueda justamente dar cumplimiento a esos derechos que tienen los internos. Eso es Ese importante también es, también. eso es sobre el control sobre la pena, entonces, ¿lo mismo? Exactamente, eso tiene relación. Oh, Eso tiene relación, ¿por qué? ok. Porque hablamos de un control de la pena. Y porque Ujú. claramente en nuestro derecho interno, la persona que se encuentra privada de su libertad tiene ciertos derechos a los cuales puede adquirir pasado un transcurso, claramente. No es que se va y le dan nomás un beneficio, pero se tiene que someter a un proceso primero. Bien, hasta ahí, seguimos. Sí, sí, Bien. voy bien. De esos principios que te nombré, falta uno de los más importantes, que es el principio de resocialización. ¿Y por qué uno de los más importantes? Porque justamente es la base del sistema de ejecución penal. ¿Sí? Es la base. Bien. Después, ese proceso de resocialización es una obligación, digamos, que tiene el Estado. ¿Y en qué parte? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tiene? Y bueno, justamente porque dentro de lo que es pena en general, ¿no es cierto? Se deben implementar ciertos tipos de programas, etcétera, para los internos, para que puedan lograr un desarrollo adecuado durante su vida en la penitenciaría, estamos hablando del reo, y esa estadía también se pueda lograr a que ingrese a la vida social después, una vez terminada, o mejor dicho, cumplida su condena. Bien, hoy hablábamos de una figura de un juez y bueno, como te dije, ese juez es el juez de ejecución. Ese es el que ahí él tiene la función de lo que vamos a tratar. Él tiene la función de controlar que se vaya cumpliendo claramente con las etapas de ejecución de la pena. ¿Eh? ¿Y qué quiere decir eso? O sea, que su deber solamente va a ser controlar y no. Dentro de eso vamos a encontrar lo que es, por ejemplo, que se resuelvan los incidentes o todas las cuestiones que se presenten en ese momento, es el juez de ejecución el encargado de resolverlas. Eso es muy importante también que lo sepas. Bien. Después, ¿qué más te pide el programa? Hola, ¿me escuchas? Sí, Hola. sí, te escucho. Bueno, alternativas especiales de ejecución es el siguiente punto. Alternativas. Bueno, el control sobre sí, alternativas especiales de ejecución es el tercer punto, porque el Ujú. control sobre la pena, ¿qué puedo decir? Que quien controla la pena es el juez de ejecución, Exactamente. nada más. Y no, y ahí le explicaba, digamos, que ese juez de ejecución es el Ujú. encargado de que se cumpla con toda la etapa de la ejecución de la pena, que es impuesta por la misma. Ok, Y eso va a implicar bueno, resolver incidentes, etcétera, o sea, cuestiones que tengan relación con eso. Y también debe velar para que se cumplan todas las garantías constitucionales.
Eso Bueno, estamos hablando de la función del juez de ejecución, que es el que ok, controla, es sí, el que controla. perfecto. Después que me habías preguntado, No, ahí ya venía el tema de alternativas especiales de ejecución. Ese es el tercer punto del programa. ah, a ver, ¿cómo me dijiste? Repetime, por favor. Alternativas especiales de ejecución, Alternativas especiales de especiales ejecución. de ejecución. Alternativas especiales de ejecución. A ver, déjame recordar. Alternativas especiales de ejecución. Bueno, yo lo que encontré en la ley Mm, son los distintos, o sea, que las alternativas son prisión domiciliaria, discontinua, semidetención, eh, prisión diurna, nocturna. Eso es lo que voy a yo mirar en entendí el que son las código. alternativas. En el código está. En el código Bueno, tiene que dale. estar. Déjame que mire. A ver, código. Procesión. Ahí te voy a decir ya. Bueno, dale, no hay problema. Pero también dice algo. Sí, 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 sí. Es importante eso que vos decís. Pero guíate por la ley. La ley es Sí, importante. bueno, todo lo que está en la ley, Mm, fui leyendo y marcando los distintos artículos que nombra estas alternativas. bien, 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 bien. Eso que vos me dijiste está bastante hecho. Yo estaba tratando de Ojalá no buscar me algo acá en el pregunte código, pero cada nada. una, ¿Eh? ojalá que no me pregunte lo que es cada una, Nada, porque ahí bastante largo, ¿eh? nada. Bueno, ojalá que no. Que me diga cuáles son las alternativas especial de ejecución nomás y chao. No, porque es bastante largo la ley. Sí, No es largo, pero difícil, vale. pero No, no te pregunta mucho. ok. Bien, quedamos en qué. Alternativa especial de ejecución. Mm, claro, generalmente eso es cuando hablamos de alternativas ya, de 10 alternativas. O sea que, Ujú. ¿qué te imaginas vos cuando te dicen alternativa de esto? Y bueno, que pueden ser, viste que una de los medios era una prisión preventiva. Esto es otra manera de Esa es una la más coerción. gravosa. Claro. Esa es la más gravosa. ¿Entendés? Ujú. Bien. Eh, estoy buscando acá un programa, pero no estoy encontrando. ¿Qué más te pide? Reparación posterior a la sentencia. No tengo idea qué es Re- eso. Reparación posterior a la sentencia. Separación. Reparación. Ah, sí, pues. Porque generalmente se busca lo que tiene que tener claro es que se busca la reparación también del damnificado. ¿Entendés o no? Ujú. Ese es el tema. El que cometió un hecho delictivo, claramente termina en cana. Se termina después, ¿cómo es? Termina haciendo un cumplimiento efectivo.
Ah, ok, o sea, la Pero reparación hay una reparación. sería, ah, ok, o sea, después de finalizado el proceso, que esa persona que haya sido eh, la que cometió el delito vaya a prisión, si eso fue lo que se Ah, dictaminó. Ah, exacto. ok. Ah, eso nomás es la reparación posterior. Sí, se tiene que reparar todos los daños. Claro, el daño Todos que los cometió daños. yendo a prisión. Ujú. Ok, bueno, ahora sí entendí. Y el otro punto es oralidad en la ejecución. Y Ese es el último punto, es lo mismo que todo, el juicio, que toda la que, etapa. que todo es por audiencia, que en forma oral. Exactamente, exactamente. Vos lo que tenés que tener claro y estudiarte bien es cómo va Sí. a ser la vida del interno una vez que ya hay una sentencia firme y hay que dar cumplimiento efectivo de la pena. Más que todo lo que diga el programa, vos tenés que tener claro eso. Bueno, Porque o sea, ellos mismos consideran que es una unidad bastante desactualizada y entonces, porque a mí en su momento la misma profesora me dijo, porque yo le pregunté de dónde estudio y me dijo, estudiate de la sí. ley. Ah, Sí, sí, ok. estudiate Sí, de porque en la la, ley de ejecución penal, que es la que te ujú, pasé. sí, la 24.660. Sí, Exacto. esa la leí y fue anotando todo lo que me Bueno, pareció ahí importante. está el corazón de todo, de toda esa unidad, ¿entendés? A ver, Ujú, yo te voy a tirar los tips que vos necesitas sí, saber más que lo que te detalla, ¿no es cierto?, el programa. Vamos a empezar por ahí. ujú, A ver, nosotros estábamos diciendo, ¿no es cierto?, que se hace un control, se hace esto, hay salida alternativa y bla, 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 bla. Bien. El punto uno, o sea, el artículo número uno de la ley de ejecución penal, como te vuelvo a sí, repetir, esa es la piedra angular, digamos, de toda la ley. Vamos a ujú, empezar por ahí. Pero vos tenés que saber cómo va a ser la vida del interno durante su vida carcelaria y qué organismos hay, aparte del juez de control, o sea, el juez de ejecución, sí, que protegen de cierta manera la vida del reo, la vida del interno. ¿Mm? ¿Y qué beneficio van a obtener y por qué o cómo van a obtener? Porque no es que vos obtenés el beneficio que te da la cárcel, mejor dicho, los beneficios que te da la cárcel porque ingresaste, no. Todo tiene un lapso de tiempo, todo depende de si vos querés someterte o no a un sistema, ¿entendés? ¿Por qué? ¿Por qué te digo lo que te digo? Porque así como te nombré varias figuras, hay un comité de la tortura, etcétera, porque las cárceles no son para castigo, bla, bla, bla. Hay comité de evaluación contra las torturas y tratos crueles, etcétera. Entonces tenés que saber qué figura hay, quién hace el control, el juez de ejecución. ¿Quién va a llevar la defensa, como te dije hoy? El defensor de ejecución. ¿Eh? Es el que va a asistirle al condenado siempre que o tenga algún conflicto o necesite solicitar algo al juez de ejecución. Todo se hace por abogado, no es que el preso pide más, ¿entendés? ok, Eso sí, tiene que sí, tener en claro. Y así como hay un juez y hay un defensor, también hay un fiscal de ejecución. Ese fiscal de ejecución claramente es el representante del pueblo, el representante de la ciudad, o sea, sí, es el que representa a la sociedad. Esa es la palabra, ¿entendés? Y el hecho de que sea un representante de la sociedad, no quiere decir que todas las cosas que presente, etcétera, etcétera, siempre sea en contra del condenado. A veces puede ser a favor también, ok, porque ya cumple otra función, él ya es fiscal de ejecución, nada más. ok. Eso es Y bueno, importante entonces, saber. ¿Eh? sí, sí.
Entonces voy directo a la ley nomás. Claro, 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 claro. Después otra pregunta que te puede llegar a hacer es si los procesados tienen el mismo trato que aquellos que ya son condenados, porque la diferencia entre un procesado y un condenado es que uno se encuentra dentro de un proceso. O sea, todavía no se decidió nada. Es el famoso que tiene prisión preventiva, digamos. Y el Sí. condenado quiere decir que ya hay una condena firme, ¿eh? Ujú. Con calidad de cosa juzgada. Y Sí. eso te tenés que remitirte, por ejemplo, al artículo 11 de la ley 24.660, Sí, que el es la... régimen de condenado. Exacto. Régimen de condenado y procesado, y ahí marca la diferencia entre uno y el otro, a Sí. excepción del artículo 7. Bueno, ahí vos tenés que tener claro que Sí, para someterse el interno a todos los beneficios que puede llegar a obtener, hay que mirar qué establece la ley, es decir, tiene que mantener una cierta conducta. Ellos por voluntad propia se tienen que someter al sistema, al régimen progresivo, ¿no es cierto? Yo el Power que te pasé está bastante completo. sí, lo leí y estuve viendo con la ley y sí, hablaba de la conducta del interno, Claro, ¿sabes que por qué? Porque, tenía que bueno, el pasar a interno una evaluación de concepto. se somete a un Sí, régimen, pero a su vez está siendo observado también, sí, el ¿entendés? periodo de observación, de tratamiento, de prueba. Eso. Sí, marqué todo, marqué. Y cada fase tiene Y el periodo distinto de ítem. prueba es justamente, no, Las salidas no, laborales, exacto. Creo que una de las las etapas más transitorias. largas. No, Sí, perdón, que es una la de las etapas tercera más fase. largas era la segunda. La sociabilización, Ujú, consolidación y confianza. exacto. Espero acordarme todo nomás mañana. Ujú. Te vas a acordar que tranquilas, confía en vos. Confía Ok. en vos. Sí, Bueno, no, ¿eh? voy, sí que Bueno, mañana eso es me lo que vos tenés que presento. tener claro. Yo, por ejemplo, ahora yo te doy una clase para que vos comprendas cuáles son los puntos importantes y vayas a leer directamente. Ujú. Porque si yo te tengo que desarrollar la unidad entera, vamos a estar horas y horas. Y lo único que voy a... Yo no tengo drama, posta. Pero la única que se va a marear sos vos. Entonces, ¿qué decidí hacer? Decidí armar esta clase y tirarte Sí, tips. los tips. Claro, yo te doy la clase ahora y si vos mañana querés una clase de repaso y a modo de que yo te Perfecto. tome un examen, por decirte de alguna manera, un ping-pong de preguntas y respuestas y pulir Sí. las cosas que por ahí te pueden faltar, estaría bueno porque Ujú. te vas a ir un poco más segura a la tarde. Súper. Que eso era lo que yo tenía pensado hacer hoy, en realidad. ¿Te acuerdas que te dije que el domingo te iba a tomar un examen? Sí, Pero sí, bueno, sí, me acuerdo. tampoco te puedo tomar si todavía no terminaste al menos de leer. Con que leas los puntos que te estoy tirando así, artículo 11, artículo 1, artículo 7 son re importantes de la ley de ejecución penal, Sí, ¿entendés? A ver, estoy tratando de acordarme los artículos importantes. El uno es uno, es uno de los... sí, yo marqué Eh, más o menos del Power que me pasaste, mm, me fui guiando con ese también y fui marcando lo importante de esta ley. Pero el Power ese estaba bien, che. y eso lo hizo Nada ella, de... eso lo hizo la titular. mm, ah, bien. Pero viste que yo me quería guiar más por el tema del programa y ahí me surgieron dudas. Ajá, Y por eso te pedí que me guíe con esta clase. bien, 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 bien. Sí, pero Bueno, si vos me decís que seguimos, me remita a esa ley, listo. seguimos, sí, sí. Bueno, a ver, el Perfecto. juez de ejecución tiene varias funciones, porque también funciona como un poder disciplinario, ¿no? Es decir, es él el que aplica la sanción, ya sea porque le pidan, o sea, a pedido de la defensa, o lo hace por oficio. Es decir, como es el que controla,
¿no es cierto? Tiene que controlar también que se siga a derecho todo lo que se haga y no sea algo abusivo. ¿Me explico? O sea, ¿comprendés lo que te quiero decir? ¿O no? ¿Me escuchás? Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, se me cortó, no sé qué pasó. Ah, te decía que si comprendía o si llegaste a escuchar lo que te estaba diciendo. Del juez de ejecución escuché eso Que y tiene varias después se me cortó. funciones. Sí, O sea, una de las de claramente es el que va a controlar, ¿no es cierto? Pero también es el que va a aplicar las sanciones. Y el que tiene que velar para que se cumpla con todos los derechos y garantías del interno. Entre eso, tener derecho a la comunicación, por ejemplo, tener las visitas conyugales, etcétera, etcétera. Visita para recreación, hay una cantidad de cosas. Pero el juez es el que se va a controlar, el que se tiene que encargar y ¿cómo es? Colaborar justamente para revisar todas estas cuestiones. O si se está llevando una pena, pero en condiciones. Obviamente que esto es doctrina, no quiero que suceda, pero es importante. Por eso que en lo que respecta al derecho de la comunicación, a ellos le permiten tener ¿cómo se dice la palabra? O sea, lo que te quiero decir es conviviente, no son convivientes, pero es su pareja. Bueno, puede vivir claramente porque uno está preso. Pero tienen la posibilidad de acceder a todas esas, ¿cómo es? Me olvidé la palabra. Bueno, en fin, ahora me voy a acordar. Lo que se puede hacer es eso, o sea, esa es la función del juez. Eso tenía que tener claro, por eso te digo que la idea del power y lo complemento con algunas cosas de la ley. ¿Me ok, explico? ok. Y ahí Sí, sí, sí. tenés que saber Estoy, te- cómo el tema de las visitas, tenés que tener claro si el preso puede trabajar o no, si puede estudiar. Esas cosas sí, son las todo que sí tiene. o Los sí. beneficios tiene, pero depende de la conducta. Sí, Claro, todo eso tenés que aclararle eso, lo que le interesa a ellos. Porque acá estamos sí, en otra etapa ya distinta a todo. Acá estamos claro, tan presos ya. O están ya sí, ya están está. presos.